Hola, saludos a todos. Vamos a continuar con este tema de CSS. En el primer video veíamos un poco la estructura del CSS, cómo agregarlo a una etiqueta HTML, cómo agregarlo a una página completa y cómo agregarlo como un enlace de un archivo externo. Hoy vamos a ver el tema de los selectores. El tema de los selectores en CSS es fundamental. Es imprescindible para crear diseños web profesionales conocer bien el tema de los selectores. A partir de la versión 2.1 de CSS se agregaron como una docena de tipos de selectores. En este video vamos a ver los 5 selectores más básicos. Más adelante, pues a medida vamos avanzando en el curso, vamos a ver los otros selectores. Pero en este vamos a ver los 5 selectores más básicos que debemos conocer para empezar a escribir código CSS. Así que empezamos. Empecemos por el primer selector, el selector universal. Se utiliza para seleccionar todos los elementos de la página, se utiliza sobre todo para definir aspectos generales de la página como tipos de letra, márgenes, rellenos, etc. Bueno, veamos un poco el código. Tengo aquí un código muy sencillo de HTML con un H1, un H2 y un párrafo. Por razones de facilidad para que podamos ver al mismo tiempo el CSS y el HTML, pues lo hice aquí, ¿verdad? Dentro de la etiqueta head, como veíamos en el video anterior, una manera de agregar el código HTML en solamente esta página web. Bueno, ¿cómo usamos el selector universal? Pues usamos el signo, este signo asterisco. Abrimos las llaves y pues escribimos la regla CSS. Vamos a usar unas reglas sencillas porque el tema no es ver las características del CSS, sino ahorita entender los selectores. Entonces, por ejemplo, quisiera agregar a toda la página que toda la página tuviera de color de letra el color azul. Entonces yo guardo esto. Si veo en el navegador, el resultado de esto es que tanto la etiqueta H1, la etiqueta H2 y el párrafo son de color azul. Entonces el primer selector, este selector asterisco, sirve para que todos los elementos de la página tengan exactamente pues los mismos atributos, sigan estas mismas reglas. Se puede aplicar sobre todo, más adelante vamos a ver estas propiedades para agregar márgenes, para agregar rellenos y otras características. Entonces, más adelante entenderemos qué es esto, ¿verdad? Qué es estas características y qué otras variantes tienen, pero sobre todo se utilizan para eso. Por ejemplo, si lo agrego aquí van a ver que desaparecieron los márgenes y el relleno y todo aparece más junto. Entonces, en algunos casos, pues esto se usa en el principio de la página para resetear los márgenes y los rellenos que traen por defecto la página web. Entonces, este es mi primer selector, selector asterisco. Selecciona entonces todos los elementos, incluido, incluido pues la página en sí, o sea, el fondo de la página. Se podría establecer hasta colores de fondo de todos los elementos y aparecería así, ¿verdad? Bastante grotesco este color, pero vamos a eliminarlo solamente para mostrarte cómo poder usar este primer selector, que es el selector universal, es asterisco. Entonces, este es el primero. Vamos a ver el segundo selector. El segundo selector es entonces el selector de etiqueta. Este selector selecciona todos los elementos de la página cuya etiqueta coincida con el valor del selector. Este pues es más sencillo de ver. Por ejemplo, el selector, si yo quiero hacer un estilo sobre las etiquetas H1, pues escribo H1. Por ejemplo, esta va a ser de color verde. Si quisiera hacer para otras etiquetas, por ejemplo, el H2 va a ser de color azul. Y el párrafo, en este caso sería todos los párrafos, todos los H1, todos los H2 seguirían esta regla. El párrafo, vamos a ponerlo de color rojo. Bien, si guardamos esto y vemos en el navegador, pues sigue las reglas. El H1 sigue su regla, el H2 su regla y el párrafo sigue su propia regla. Entonces, esta es la etiqueta, el selector, de etiqueta. Ahora, aquí podríamos simplificar mucho el código. Por ejemplo, si yo quiero que dos etiquetas tengan la misma regla, por ejemplo, quiero que tanto el H1 como el H2 sean de color verde, entonces una manera de poder hacer esto es usando coma H2. Entonces esta coma
esta coma está diciendo que este y este es como, es una unión, es un y. Este es un y, esta coma representa que los dos van a seguir esta regla CSS. Entonces al guardarlo vamos a ver que los dos aparecen de ese color verde. Entonces este es el selector de etiqueta. Recuerden que pueden usar la coma para si varias etiquetas HTML van a seguir la misma regla. Vamos a ver que no importa la cantidad de etiquetas que agreguen del mismo tipo, todas las etiquetas H2, independientemente de la cantidad que sea, pues van a seguir las reglas de ese selector de etiqueta. Entonces este sería el segundo selector, el selector de etiqueta. Es el más sencillo, pues simplemente es usar las etiquetas HTML tal como las conocemos acá, es decir, el nombre de la etiqueta. H1, H2, etiqueta, párrafos, imágenes, enlaces, todas las etiquetas pues que ya conocemos. Vamos a ver entonces cuál es el tercer selector. Es el selector descendente. Selecciona los elementos que están dentro de otros elementos. Un elemento es descendiente de otro cuando se encuentra entre las etiquetas de apertura y cierre de otro elemento. Bien, vamos a entender esto que parece un poco más enredado. Cuando un elemento es descendiente de otro, lo podemos ver claramente en este párrafo. Por ejemplo, este párrafo podría tener esta ipsum dolor, por ejemplo, esta frase ahí, la vamos a encerrar dentro de una etiqueta span. Esta etiqueta span entonces está dentro de la etiqueta P. Esta etiqueta P se abre aquí, se cierra acá, entonces spam es un hijo o es un descendiente de la etiqueta P. Entonces eso significa que para estilizar, por ejemplo, los elementos que están, vamos a poner para que quede claro esto, un spam fuera del párrafo. Entonces este spam está fuera del párrafo y este spam está dentro del párrafo. Ahora, para estilizar algo que es descendente, entonces lo que aplicaríamos es lo siguiente. Etiqueta P, un espacio y span. Abro ahora las llaves. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer que esto aparezca de color amarillo. Vamos a guardar, lo vemos aquí. Vemos que el spam que está dentro de del párrafo aparece de color amarillo, pero el spam que está afuera aparece normal, de color negro. Entonces para eso sirve esta herramienta, para poder estilizar elementos que están dentro de otros elementos, que es bastante común. Puede ser que yo quiera que solamente los que estén dentro de ciertos elementos tengan un estilo y los que no, pues no tengan ese estilo. Por ejemplo, aquí ambas son spam. Por ejemplo, veamos qué pasaría si yo tuviera una regla que todos los spam, como el selector anterior, fueran de color rojo. Todos los spam son de color rojo y aquí estoy diciendo que el spam que está dentro de un párrafo es de color amarillo. Si vemos acá, el spam que está afuera es rojo y el spam que está adentro es amarillo. Vamos entonces a la siguiente regla CSS, que es la regla del selector de clase. Selecciona todos los elementos que pertenecen a la misma clase, designada en HTML con el atributo class igual a un nombre, ¿verdad? Bueno, ¿cómo funciona esto? Vamos a borrar este. Imaginemos que tenemos, voy a borrar este spam de aquí también, que tengo más de un párrafo. Vamos que tengamos 3 párrafos. Tengo 3 párrafos aquí. Ahora, esos párrafos pertenecen a la misma etiqueta, pero yo puedo decir que agruparlos, por ejemplo, los dos primeros pueden ser una clase, vamos a ponerle especial. Esta clase es un atributo de HTML que permite agrupar elementos. Y de hecho puede agrupar elementos que ni siquiera sean de la misma etiqueta. Por ejemplo, puede ser que esta clase también se le aplique a otra etiqueta HTML, por ejemplo, un H2.
son de la clase especial. Entonces, ¿cómo escribo una regla para todos los elementos que pertenecen a esa misma clase? En este caso uso primero punto y el nombre de la clase, especial. Y escribo la regla con las propiedades que quiera. Por ejemplo, quiero que todos los de la clase especial sean de color azul. Guardo. Veamos acá. Miren. Tanto el H2 como los dos primeros párrafos aparecen en azul porque pertenecen a la clase especial. Entonces la clase me permite agrupar elementos que van a tener pues propiedades comunes, que van a tener características de CSS que van a ser comunes. Pueden ser elementos de etiquetas diferentes. En este caso es un H2, aquí son dos párrafos. Entonces son elementos diversos pero que pertenecen a la misma clase. Bien, vamos a la último de estos selectores básicos, es el selector de ID. Ese selecciona un único elemento HTML que coincida con el atributo ID igual a un nombre. Bueno, este elemento, a diferencia de la clase que puede estar en varios, el ID solo debería ser igual, pues no debería ser igual a ningún otro ID dentro de mis elementos de HTML. Por ejemplo, aquí voy a agregar el ID único. Ese ID significa que este es un elemento, aunque haya más párrafos, este tiene un atributo ID que lo diferencia de los demás. Si yo tengo más párrafos con otros ID, no deberían ser igual a este, porque entonces contradice, funcionaría, porque HTML y CSS, pues muy difícil, no dan error, pero no está lógicamente correcto. Lo correcto es que si un elemento es único, es un ID. Si quiero agruparlos, uso clases, uso class. Entonces aquí lo correcto, si es un elemento único, entonces usar ID. ¿Cómo se estiliza o cómo se crea una regla con ID? Pues ahora se utiliza numeral y el nombre que escribí aquí en el ID. Entonces único. Abro las llaves y aquí por ejemplo quiero que ese párrafo con ID único aparezca de color, por ejemplo aquí violeta. Veamos en el navegador, veamos entonces que este aparece diferente, ahora aparece violeta. Le voy a poner otro color para que se diferencie por si no se ve claramente que es diferente. Aquí sí, ¿verdad? Entonces los elementos estos son la misma clase y este tiene un ID. Un ID pues que lo hace único y por tanto puedo establecer una regla específicamente para él. Aunque existan más párrafos, etiquetas P, puedo hacer una regla para esta P en particular. Bueno, estos serían los 5 selectores básicos que puedo utilizar en CSS. Ahora se pueden mezclar, se pueden unir unos con otros sin ningún problema. Por ejemplo, imaginémonos que tenemos este ID único y dentro de él tenemos, por ejemplo, vamos a encerrar aquí esta frase, que tengamos aquí un spam con, no, solamente un spam normal y encerramos esto dentro de un spam. Por ejemplo, yo quiero que esto de acá pues aparezca de color naranja. Entonces, ¿cómo haría esto? Este es un spam que está dentro de este PEP, que dentro de la etiqueta único. Entonces puedo mezclar estos elementos. Entonces utilizaría el selector de ID y el espacio que indica un selector indica que es un elemento que es un hijo o descendiente de otro, la etiqueta spam. Entonces aquí puedo poner esto que aparezca de color naranja. Bueno, aquí se desactivó el servidor, vamos a abrirlo de nuevo. Y aquí está, ¿verdad? El spam que está dentro del ID pues aparece de color naranja. Entonces se pueden mezclar, se pueden unir, ¿verdad? Estos selectores, el de etiqueta. Aquí estamos usando un selector de etiqueta, el espacio que es un selector descendente y un selector de ID. Es decir, estamos usando 3 selectores en una única regla de CSS.
Entonces es importante practicar esto y manejarlo para poder crear cualquier tipo de diseño. Este es lo más básico de los selectores. Más adelante pues hay otros selectores más avanzados, pero por lo pronto quedamos aquí.